Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El pasado domingo se realizaron en Argentina las elecciones primarias en las que el presidente Macri tuvo un importante revés. La candidatura del señor Alberto Fernández, que representa al peronismo y al kirchnerismo, por decirlo así, se impuso con 15% por encima del señor Kirchner. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancias tiene para la Argentina? Vamos a responder algunas de estas preguntas y para ello hemos invitado al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está, señor Rodríguez Mackey? Encantado, Joaquín, encantado. Gracias por estar con nosotros. Quisiera empezar preguntándole, para quienes no conocemos a profundidad el sistema argentino, ¿qué función o qué importancia tienen las elecciones primarias? Mira, esa es una buena pregunta porque desde Lima y otros lugares donde los procesos electorales son directos nos llama la atención. Y es que desde el año 2009 en Argentina existe un proceso previo donde se eligen candidatos a la futura presidencia de Argentina. Y entonces las primarias lo que busca es que los partidos, entre cada uno de ellos, haya a su vez candidatos que se disputen la candidatura total del partido a una elección definitiva y general como la que va a haber en octubre. Es un proceso de democracia interna. Es un proceso de democracia interna, como también pasa en Estados Unidos. Así es. Has visto las primarias, que son muy importantes. Y entonces, claro, eso es el rigor que está en la Constitución de Argentina. En la práctica, los candidatos solamente terminan siendo uno por cada uno. Se presenta una lista única, digamos. Y entonces, claro, cuando se presenta una lista única, el proceso termina siendo más bien un ensayo. Un termómetro político electoral de lo que va a ser después. Lo que hemos visto en Argentina el domingo ha sido unas elecciones primarias, un proceso primario de la gente de Bogotá, son 33 millones de argentinos, y entonces el resultado nos avisora cuál puede ser la vitrina de un resultado político final y definitivo eleccionario en Argentina el 27 de octubre. Por lo general, los resultados que se dan en las primarias se replican. ¿Es un buen predictor sobre la evidencia de lo que ha pasado antes? Esa es una extraordinaria pregunta, pero no ha sido así. Fíjate las primarias, por decirte las últimas, las primarias de 2015. En el primer balotaje de estas iniciales primarias, pues resulta que la gana el partido de la presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner. Y Macri, emergente, expresidente de Boca Juniors, queda segundo. Se producen en octubre las definitivas y Macri gana a la candidatura de la presidenta Cristina Fernández. Entonces, podría ser revertible. No es una regla. Correcto. Y por tanto, de aquí a 2 meses, claro, hay que decirlo también, la diferencia de los 15 puntos a los que te referías al comienzo no hubo en el proceso anterior, con lo cual se avisoraría que el resultado podría terminar consumando el preexistente de estas primarias. Es decir, que el señor Alberto Fernández, el déficit político de Cristina Fernández, que es lanzado a la presidencia, ella va como vicepresidenta, podría repetir el plato en 2 escenarios. Si alcanza el 45% de los votos, ipso iure, automáticamente de derecho, ya es candidato, es presidente de Argentina. No existe lo que llaman el balotaje. Y si solo llega 40% de los votos, pero tiene una diferencia con el segundo de 10 puntos, también sería presidente. Interesante. O sea, no es como acá que debe superar el 50%. No es como aquí. Hay 50% más 1. Entonces son 2 posibilidades. Correcto. Y eso, permítame decirlo, claro, pasó en el Perú en 1985. García Pérez sacó una alta votación y el segundo quedó Alfonso Barratelingán. No obstante que estaba por debajo de García más de 18 puntos, pudo haber habido segunda vuelta, Barrantes decidió concederlo. El escenario de Argentina más o menos podría visorarse de esa manera, pero yo sigo pensando que en política, primero, no hay entierros políticos absolutos, y segundo, las cosas inesperadas pueden pasar. Esta elección primaria
cuando las encuestas decían, casi todas, que iba a haber un empate técnico. E incluso, acuérdate, las propias encuestas de Cristina Fernández estaban cuestionando el proceso. Ajá. Resulta que terminaron ganando por 47 sobre la diferencia de los 32 del presidente Macri. Ahora, hay que mencionar que si bien el candidato presidencial es Alberto Fernández, hay un elemento muy importante en esa plancha presidencial que también lleva el apellido Fernández, que es la señora Cristina Fernández. Y desde su punto de vista, ¿quién es realmente en esa relación, en esa plancha, digamos, quien lleva la voz cantante? Habida cuenta de que la señora Fernández de Kirchner ha sido 2 veces presidenta, es una personalidad política sumamente importante. ¿Por qué no va ella a la cabeza de la plancha? A ver, no se puede desconocer que ella es la figura política, que ella es el verdadero empuje, el cañón de fondo con el que Argentina, la otra mitad, la mitad que no quiere a Macri, ha encontrado la posibilidad de que puedan salir del atolladero en el que se encuentran, en la lectura que Cristina Fernández ha querido hacer. Pero ella ha sido presidenta 2 veces. Ha sido la esposa de un presidente, de Ernesto Kirchner. Una mujer carismática, lo comentábamos en el entretiempo, una mujer que ha sabido utilizar el discurso, esto que ha sido una suerte de pendular en la historia argentina, el sentimiento colectivo en el imaginario social argentino de lo que había hecho pues, el peronismo por más de 50 años y que sigue existente. Cristina Fernández, en Los Pobres, lanza un discurso a puertas de la elección del domingo, dice: los invitamos a volver a ser felices, para que ya no haya más pobreza. Pues un país como Argentina, que ha sufrido procesos con enormes frustraciones, acuérdate, la etapa de la dictadura, donde hubo mucho dolor, mucho enfrentamiento, mucha fractura interna, las mujeres de la Plaza de Mayo, etc. Todo ese proceso ha sido un caldo de cultivo que ha generado, frente a un Mauricio Macri, un hombre de derecha, un hombre de economía de mercado, que comenzó a ordenar la casa para sacar a la Argentina de la situación económica en la que le había dejado el kirchnerismo. Evidentemente ella se ha valido de esos recursos que tienen los ex jefes de estados, o si quieres los caudillos, para encandilar a la vida social. El reto que tenía el presidente Macri al iniciar su gobierno era grande, porque le daba unas finanzas públicas bastante distorsionadas, un gran déficit fiscal, subsidios por todos lados, exoneraciones. ¿Y qué también lo ha hecho? Esta transición de venir a una economía con tantas distorsiones hacia una economía más ortodoxa, más de mercado, que no era un reto fácil, pero a su juicio, ¿qué tan bueno ha sido el desempeño de este reto? Fíjate, yo creo que Macri comenzó muy bien. Hizo lo que debe hacer todo jefe de Estado, conectarse con el mundo entero. Empezó a reunirse con los grandes líderes mundiales, fue al Banco Mundial, estableció espacios para la reactivación, pidió préstamos, le fueron concedidos. Pero hacia el interior de Argentina, como pasa en algunos otros países, no es una excepción, pero ha habido, a mi juicio, pues una permanente actitud del cabe político. No lo han dejado gobernar, a mi juicio, amén de los errores que él ha podido tener en la ausencia de una verdadera conexión con la gente. Y te digo la gente, el pueblo. Y claro, un pueblo acostumbrado por más de 12 años a la política de subsidios, a la política del asistencialismo, a la política de los populismos, le costó a Macri revertir todo ese proceso. Y lo que decíamos al comienzo, ese sentimiento colectivo de la esperanza, etcétera, con un Macri que empezaba a poner las cosas en regla, fue visto como un hombre insensible, un hombre que no conectaba con estas necesidades sociales nacionales, y entonces así se gana la animadversión. Le faltó, hay que decirlo, también ese nivel de conectividad con los sectores más bajos, y eso que él ha sido presidente de un club muy popular en Argentina, como el Boca Juniors. Claro. Ahora, ante los resultados del pasado domingo, el presidente Macri
ha anunciado una serie de medidas que uno pensaría que se le podrían ocurrir a sus oponentes. La eliminación del impuesto del IGB, que allá llaman el IVA, a alimentos básicos. Entonces, ¿cómo entender que alguien que llegó al poder precisamente para imponer un modelo de economía más ortodoxa esté ahora recurriendo a el tipo de estrategias que sus opositores suelen implementar? Yo creo que eso podría confirmar la falta de reflejo político. El presidente está poniéndose a merced de la oposición para que lo flechen todos. Es decir, el presidente recurre a un mecanismo que él había combatido, que es el populismo, o lo ven de esa manera, y entonces un presidente que luego de un resultado dicta medidas para contentar a ese sector social al que no vio por casi 4 años, es evidente que lo primero que van a decir es que es un presidente de la informalidad, que nunca estuvo preparado, como que ya lo están haciendo. De manera que creo que el presidente tampoco es que ya esté acabado. La manera de cómo podría revertirlo, te hablo ya, digamos, una visión estratégica, es que el propio presidente Macri recuerde lo que significó el desastre económico para Argentina de la era del kirchnerismo. Y claro, ese es un temor que la mitad de Argentina tiene. Esos argentinos que salieron huyendo, despavoridos, diseminados por el mundo entero, con procesos donde Argentina colapsó. Y entonces, claro, un escenario de esa naturaleza, el presidente podría utilizarlo, pero más bien ha querido pegarse a una dinámica de trabajo que ha sido más bien vista como un estado de naturaleza desde el kirchnerismo. Claro, y podría de alguna manera interpretarse como una incoherencia de su parte. Pero claro, y como una incoherencia, y comprenderás que de aquí a las elecciones, lo único que la gente va a ver son defectos. Y claro, para que no los hayan, pues tienes que fortalecer las cosas buenas. Macri, en realidad, en el fondo, es un presidente que desde que llegó quiso poner las cosas en regla, pero le ha faltado la esquina política, de la calle política, frente a una Cristina Fernández que le sobra. Ahora, y este nuevo episodio confirma algo así como un patrón que se repite en Argentina, y que es que hay siempre un retorno al populismo, ¿no? Siendo un país con una clase media tan grande y educada y cultivada, ¿por qué es que a través de sus políticos los argentinos quiebran al país de manera recurrente? ¿Cuál es la explicación? Y es una pena porque Argentina fue un país de primer mundo en los tiempos de Sarmiento y luego también. Y yo creo que los políticos han sabido utilizar el tema pobreza en Argentina para pegarse a ese asunto y hacerlo transversalizado en una sociedad, como te digo, muy subjetiva. La pobreza en Argentina, históricamente, los últimos 60, 70 años, ha flagelado a cuanto gobierno ha tenido al frente. Macri era la esperanza para revertir esa pobreza, por más que sea un pueblo preparado, un pueblo culto, un pueblo con bases estamentarias. Al no conseguirlo, entonces, otra vez, quienes encontraron en una sociedad, que pasa a toda América Latina, donde el caudillismo con la pobreza son la ecuación, el binomio que lleva al triunfo, ¿a quién? Al que habla y muchas veces lo que dice no es cierto y termina siendo un discurso de la demagogia que se apodera de un eje social que queda encandilado. Macri eso no lo ha hecho porque es un hombre serio a mi juicio, y entonces claro, lo hemos visto en Brasil, un Luis Ignacio Lula da Silva que está en la cárcel, y estando en la cárcel la mitad de Brasil lo quiere, lo hemos visto con Hugo Chávez casi endiosado en su momento. Estos factores de manipulación social colectiva son los que terminan siendo la ecuación perfecta para que se retrotraigan quienes quieren ser serios en un proceso liberador y para que encime a quienes quieren volver a instalarse en países importantes, pero que no encuentran todavía la brújula que los haga andar en el camino que debe estar una Argentina
que es un país geopolíticamente de los más importantes que tiene el Cono Sur. Ahora, ya que ha mencionado usted a otros países de la región, si hacemos una mirada un poco más amplia a la región, ¿podemos hablar de algún tipo de tendencia? Porque vemos que, por ejemplo, en Chile, el gobierno de Piñera, en Brasil, la extrema derecha con Bolsonaro, en México, populismo de izquierda con López Obrador. ¿Hay alguna tendencia clara o es más bien que cada país está yendo por su lado? Yo creo siempre, a veces me pego a la ciencia política donde la ciclicidad es coherente, entonces ante un tipo de gobierno, con un tipo de ideología, por un buen tiempo luego sigue otro distinto por el cansancio social, pero yo no veo ahora, digamos, una suerte de líderes por ideologías, por izquierda o derecha. Yo lo que creo que está produciéndose es una suerte de hartazgo, y el hartazgo utilizado por gente de derecha o de izquierda, como ya ha pasado a la muerte en México del PRI y ha llevado al presidente Andrés Manuel López Obrador, o si te quieres trasladarte a la ultraderecha en Brasil, que ha llevado al poder a Jair Bolsonaro. Y entonces, claro, mira esos niveles de hartazgo, esos hartazgos que seguramente van a terminar liquidando en algún momento, esperemos que pronto, a Maduro en Venezuela. Ese mismo hartazgo que pareciera ha empezado a acumular en una Argentina que esperaba otras cosas de un presidente que quiso hacer todo lo posible, pero que no dejándolo gobernar y él tampoco encontrando los reflejos para lograr sacar a la Argentina de la situación en la que se encontraba, pues está produciéndose este fenómeno en la región, en América Latina, y no hablemos de Perú, donde por todas las cosas que estamos viendo en los últimos tiempos, también nos preocupa que pudiera haber un escenario de hartazgo. Y que además está acompañado de una suerte de desaparición de los actores de centro, ¿no? Hay una polarización que acompaña ese fenómeno. Claro, y justamente la naturaleza del hartazgo genera pues discursos fuertes, antípodas, dialécticos, y eso es lo que genera la aparición de nuevos cuadros. Por eso que no es Cristina Fernández la candidata, porque tenía que encontrar a alguien que pudiera establecer una conexión con la gente y que le haga saber que es alguien distinto. Entonces, claro, para que gane, ya no hablemos de Macri, para que gane Alberto Fernández, seguramente tendrá que comenzar a disociarse o distanciarse, por lo menos discretamente, en la lectura de lo que viene el 27 de octubre de la presidenta, porque seguramente la estrategia del presidente podría ser actual, decir que es más de lo mismo. Para que no sea más de lo mismo, él tendría que empezar a apartarse y aparecer como ese cambio de los que están hablando en el ala peronista, kirchnerista, etc. De acuerdo, entonces la segunda vuelta es este 27 de octubre, vamos a estar atentos a lo que pase y esperemos que sea pues en beneficio de la Argentina. Sí, yo creo que sí. Argentina es un país lindo, como sabes, lo hemos dicho siempre. Ser un país del primer mundo en el siglo XIX, fines y comienzos, para terminar luego como la retórica de las relaciones internacionales de los 50 y los 60 del tercero, es frustrante. Su reactivación es el gran reto. Así es, le agradezco mucho, señor Rodríguez Mackey. Gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista en Perú, 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Hasta luego.